Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Encuentro. Para esta ocasión tenemos con nosotros a José Luis Ortega. José Luis es el director general de inversiones activas y de estrategias multiactivas en BlackRock en México. Y justamente viene a hablarnos de algo que sucede, digamos que 2 veces al año en BlackRock, en los cuales los estrategas en general globales se juntan y más o menos tratan de delinear las estrategias y cuáles son las realidades, cuáles son, digamos, que las anclas de que llevan la estrategia, ¿no? Creo que este 2025 viene mucho más, es mucho más importante verlo, porque realmente lo que hay que entender, José Luis, y me gustaría empezar por ahí, por favor, es ¿qué tanto ha cambiado? ¿Qué es realmente lo que ha cambiado para que estemos en un contexto de tanta incertidumbre a nivel global? Por favor, José Luis. Sí, gracias Sergio y encantado de estar contigo en este episodio. Feliz de ser invitado. La verdad es que siempre es un placer. A ver, son tiempos bien interesantes, lo acabas de describir de manera muy correcta. Creo que estamos ante una transformación. El BlackRock Investment Institute, como bien lo has dicho, cada 6 meses produce un documento donde la mayoría de los portfolio managers del mundo dentro de BlackRock generan este documento con base en la visión que van teniendo y el instituto, ¿no? Este BlackRock Investment Institute es el que compila todo esto, ¿no? Entonces realmente es el pensar, llamémoslo interno, dentro de los inversionistas dentro de BlackRock lo que se refleja en este documento. Y es bien interesante porque hemos estado diciendo desde que salimos de la pandemia de que estamos ante una gran transformación, ¿no? La economía ha cambiado de forma muy importante, moldeada por las megatendencias, y principalmente estamos viendo que tenemos una inflación persistente por cambios en las megafuerzas. Las megafuerzas están ejerciendo una fuerza muy importante que está delineando el mundo de una manera distinta a antes de la pandemia, ¿no? Principalmente cambios geopolíticos, ¿no? La disrupción geopolítica que hemos visto ha obligado, desde que fue el primer mandato de Donald Trump, a empezar a replantear dónde tienes tus cadenas de producción, dónde produces la mercancía que le vas a llevar a tu consumidor final. Después llega la pandemia y nos da la idea de que efectivamente se tiene que replantear todo, ¿no? Porque ya no podías irnos por lo más barato, sino por lo que realmente tienes certeza de que le va a llegar a tu consumidor final. Y con las tarifas, pues finalmente ya no es necesariamente lo más barato o lo óptimo, ¿no? Realmente tienes que repensar todo. Entonces, esto nos ha generado una inflación más persistente. Tenemos una economía que ya no está rigiéndose bajo un crecimiento moderado pero positivo, con una certeza que le daba esa ancla a los mercados, a las economías, ¿no? Porque tú sabías que la visión de largo plazo era una visión de un crecimiento positivo, de una inflación moderada, de bancos centrales que estaban apoyando el crecimiento económico. Hoy día ya no tienes esa certeza de largo plazo. Y eso es lo que tomamos en el documento, de que hay más visibilidad ahora en el corto plazo que en el largo plazo. Y es algo bien interesante y muy distinto al panorama que los inversionistas habían enfrentado en las décadas anteriores. No sabemos todos estos cambios en las políticas comerciales, económicas, hacia dónde nos van a llevar. Y por lo tanto, tenemos que ser muy ágiles, muy dinámicos en la toma de riesgos de inversión para buscar que nuestras inversiones siempre estén mejor posicionadas para que este entorno cambiante nos permita tomar las grandes oportunidades de inversión, porque eso es bien importante. Se presentan muy buenas oportunidades de inversión en este entorno de mayor volatilidad, pero hay que ser muy selectivos y hay que tener muy en cuenta cómo va cambiando este panorama económico. Entonces, sí cambió totalmente. Esas anclas que teníamos de largo plazo ya no las tenemos. Esa visibilidad, esas políticas económicas, comerciales, el rol que tomaba cada país, ¿no? Cada región dentro del mundo y de la economía global, ya no está definido como estaba antes. Y eso lo que nos genera es una gran incertidumbre. Entonces lo que estamos hablando es de un cambio estructural que está viviendo no México, el mundo, Total. y México como parte de ese mundo. Correcto. Y parte de este cambio estructural,
que estamos viendo, y hablaste de las cosas tradicionales, de las políticas fiscales, de las políticas monetarias, de la inflación, ¿dónde juega la parte de la tecnología? La tecnología es punto central en las inversiones en este momento. ¿Por qué? Porque se convierte en algo que va a ser central en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en particular hablo de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial que se escucha mucho, pero que efectivamente nos va a transformar. Y nosotros vemos, llamémosle 3 fases para la inteligencia artificial. La primera, que es generar la infraestructura para la inteligencia artificial, ¿no? Si una empresa está generando un chip y un consumidor o otra empresa que usa el chip está usándolo, todo eso requiere energía. Entonces los requerimientos energéticos que se están teniendo son mucho mayores que los que se habían tenido históricamente. Está creciendo y no está creciendo nada más conforme crece el crecimiento económico global o conforme crece la población. Es mucho más acelerado porque se está requiriendo tener centros de datos que requieren una cantidad impresionante de energía y se necesita generar esa infraestructura para poderlo tener. El siguiente punto sería la adopción, ¿no? Cuando empiezas a meter esa inteligencia artificial en las diferentes aplicaciones, en tu celular, por ejemplo, que ya empiezas a tener esa inteligencia artificial ya metida en las diferentes aplicaciones que tú usas y que todo el mundo usamos. Y la tercera fase es cuando ya todo esto nos empiece a generar cambios en los modelos productivos, generar eficiencias, generar un aumento en la productividad de las diferentes empresas, generar desafortunadamente también pérdida de algunos empleos. Hay empleos que se van a tener que perder porque van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial lo vemos como una mega tendencia, una mega fuerza que efectivamente va a seguir cambiando y que apenas estamos viendo, yo creo que la punta del iceberg, pero va a cambiar totalmente el cómo tenemos el mundo, cómo se dan las relaciones comerciales y la posibilidad de generar eficiencias para los diferentes corporativos va a cambiar de forma muy importante. Y esa es una de las razones por las que tenemos nosotros que nos sigue gustando la renta variable de Estados Unidos, porque está mucho más orientada hacia ese tema tecnológico, hacia el tema de inteligencia artificial, y creemos que nos va a seguir apoyando la eficiencia de las empresas para que las utilidades sigan siendo resilientes, que las utilidades sigan, incluso si la economía de Estados Unidos se desacelera. Porque se puede desacelerar la economía, pero si las empresas logran mejorar su productividad y usar la inteligencia artificial, las utilidades pueden seguir siendo estables, pueden seguir creciendo, aún con un entorno, llamémosle un poco más riesgoso o de menor certidumbre, como lo decíamos, en cuanto al crecimiento económico por las políticas que están cambiando. O sea, es muy interesante esto porque lo que nos deja ver definitivamente, José Luis, es que la parte del cambio tecnológico, ¿no? Que es algo que viene gestándose y que estamos en etapas tempranas de adopción, etcétera, está siendo mucho más fuerte que la parte del headline, de la noticia, que es la parte geopolítica, ¿no? Sí. Por eso quizá tenemos los mercados financieros en los niveles en los que tenemos. El mercado accionario americano, si no cercano a los máximos, arriba ya en niveles históricos, y no vemos, parecería ser que esa es la fuerza que realmente está dominando las decisiones de inversión. Totalmente, y creo que algo que nos muestra que lo que acabas de decir es totalmente correcto, es lo que vimos cuando se dan estas tarifas a principios de abril, bajan los mercados de forma muy importante. Todas las tecnológicas también tienen una baja muy importante, pero la recuperación que han tenido después de ese famoso Liberation Day, como lo llamó Donald Trump, ha sido impresionante, justamente porque se está reconociendo que aún en un entorno que es difícil, ¿no? Para la economía global y con incertidumbre, como lo habíamos mencionado, se perdió esa ancla, ¿no? De tener esa visión de largo plazo que podías tener, pero llegan estas anclas de las megafuerzas, donde la inteligencia artificial es una de las más importantes, en el sentido de que te permite ver que independientemente del rumbo de la economía, hay cosas que sí tenemos muy claras, como este impacto de la inteligencia artificial, y lo vemos como ha rebotado ese sector tecnológico que ha liderado
los rendimientos en los últimos años y que este año no ha sido la excepción, ha sido una recuperación súper fuerte. O sea, podemos hablar ahorita un poco, porque todo se basa, digamos, en las incertidumbres, en lo que no conocemos. Sí. Pero vamos a tratar de hablar un poco de las cosas que piensan pueden ser realidades de largo plazo. La primera puede ser un cambio estructural, ¿no? Y ahí creo que es importante hablar de, en estos cambios estructurales, ¿qué es lo que recomiendan los estrategas de BlackRock para no perder el largo plazo con tantos cortos plazos que se están moviendo tan rápido? Sí. Digo, un punto bien importante y que lo tocamos en el documento y que es el primer punto importante del documento es invertir en el aquí y el ahora. Ok. No, aunque suene más como de mindfulness esto, principalmente sí lo estamos haciendo porque justamente al no tener una visión tan de largo plazo, tienes que recaer en la visión de corto plazo y en cómo esto te ayuda a poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, cosas que estamos viendo es una transformación donde cuestiones como la disciplina fiscal que antes se tenía como una certeza en Estados Unidos, ya no se tiene, ¿no? Ya el inversionista le está pidiendo una prima de riesgo a Estados Unidos por poderle prestar dinero a largo plazo, porque sabe que la disciplina fiscal ya no es la de antes, ¿no? Tenemos un banco central que no necesariamente va a estar bajando las tasas y nuestra tesis es que no va a bajar tanto las tasas como esté incorporado por parte del mercado, porque la inflación va a seguir estando muy alta, ¿no? No necesariamente en niveles del 3% o arriba del 3%, pero no va a estar en los niveles que quiere la Reserva Federal. Ese 2% lo vemos muy difícil de alcanzar, sobre todo en los siguientes 12 meses, ¿no? Y es una tesis que ha manejado BlackRock Investment Institute durante los últimos años, que los bancos centrales iban a bajar tasas, pero no porque llegaran a los niveles de inflación que eran sus objetivos, sino justamente para ayudar al crecimiento, pero no porque lleguemos a la inflación objetivo, ¿no? Entonces, certeza también vemos en que la inflación se va a mantener alta, una inflación persistente, por los cambios estructurales que tú mencionas, ¿no? Realmente, sí, los cambios demográficos, por ejemplo, los cambios hacia una menor migración, lo que están produciendo es una fuerza laboral menor, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, y al tener menores o menor cantidad de personas que está buscando un empleo, pues evidentemente les tienes que pagar más a la mano de obra calificada, a los que están dispuestos, o quizá a la gente que no estaba dispuesto, realmente le dices, oye, ¿y por este dinero sí vas? ¿Por este dinero sí trabajas conmigo? Entonces esto genera una inflación en los sueldos. Los sueldos ahorita, el último reporte que tenemos es de 3.7% el aumento en los sueldos en Estados Unidos, que claramente es mucho mayor que la inflación, el objetivo del 2%. Entonces, mientras tú tengas sueldos creciendo casi al 4%, que ha sido realmente el promedio que hemos estado viendo en los últimos meses, pues realmente es muy difícil llegar a ese 2%. Entonces, esos cambios estructurales están generando una inflación persistente. Estamos viendo ya una debilidad del dólar, un cuestionamiento a la deuda de Estados Unidos y a tener Estados Unidos como, llamémosle, el refugio de las inversiones, ¿no? Y de, por ejemplo, como la moneda, donde tienes que tener todas tus reservas. Hoy día 50% de las reservas de los bancos centrales están denominadas en dólares, ¿no? 90% de las transacciones comerciales se hacen en dólares, denominadas en dólares, ¿no? O sea, una parte de la transacción está en dólares. Eso puede ir cambiando, va a ir cambiando muy lentamente porque no podemos cambiar el mundo de inmediato, va a tomar tiempo. Pero evidentemente eso nos va a seguir llevando a una debilidad estructural del dólar por este replanteamiento económico que se está haciendo, ¿no? Entonces sería otra de las certidumbres que estaríamos viendo. Y con eso también unos bancos centrales que tienen menos fuerza y menos poder para poder tener una política monetaria acomodaticia que pueda estar fomentando el crecimiento. Entonces, inflación más resistente a la baja, por las cuestiones que explicaste. Finanzas públicas no necesariamente enfocadas en encontrar el déficit, sino en expandirlo y en elevar el endeudamiento. Estos dos medidas, más la parte, digamos, geopolítica, el impacto que tienes de otra certidumbre es debilidad del dólar, ¿no? Creo que mucha gente habla, y vamos a ponerlo en términos de México, fortaleza del peso, yo te preguntaría, o debilidad del dólar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Debilidad del dólar.
definitivamente. No, realmente si nosotros vemos en el año el comportamiento de nuestra moneda, es un comportamiento, una apreciación, que si tú lo graficas con el comportamiento de las monedas, principalmente de países desarrollados, estamos muy en línea. Con países emergentes también se han apreciado sus monedas de forma importante, quizá la del peso mexicano un poco más. Y creo que lo que nos da la foto completa es si no vemos nada más este año. Porque cuando vemos este año decimos, oye, el peso mexicano se ha apreciado un poco más de las monedas emergentes. Sí, pero hay una razón. Veamos 12 meses hacia atrás. Luego se nos olvida con tanta volatilidad que hemos tenido, con tantos eventos sucediendo, pues que venimos de un año electoral donde tuvimos una transformación bien importante y que nuestra moneda sufrió un cambio también en los niveles de evaluación que teníamos hace 12 meses y que hoy día lo que está haciendo es recuperar un poco del terreno perdido. Entonces, una parte es, llamémosle, en línea con todo el resto de las monedas de países desarrollados y emergentes, pero otra parte es quitarle un poco esa prima de riesgo que se le puso a los activos mexicanos una vez que se dio el resultado electoral que se dio a mediados del año pasado y que hoy día se ve que la economía de México va bien, digo, evidentemente estamos igual que el mundo ante una desaceleración económica global, pero finalmente estamos sorteando todo esto de una mejor manera y creo que algo bien importante es que estamos trabajando, o los políticos de nuestro país están trabajando, buscando generar una economía regional con Estados Unidos y Canadá que nos permita competir con el bloque asiático principalmente. Y eso es súper importante. Y creo que cuando se dan las tarifas en ese famoso Liberation Day que estábamos hablando, vimos ahí un cambio trascendental. Se le ponen tarifas a prácticamente todo el mundo, pero México no. Y eso es súper importante. A México nos están tratando de una manera distinta. Y se está trabajando justamente en que seamos un país que es socio de Estados Unidos, socio comercial, y no alguien que está en contra a quien le tienes que poner impuestos. Y eso yo creo que es algo bien importante que nos va a permitir en el mediano plazo, una vez que el polvo se baje, nos va a permitir que nuestra economía esté mucho mejor preparada para tener un mejor crecimiento y que creo que va a sorprender el crecimiento que tengamos en los siguientes años respecto a las expectativas actuales, porque una vez que queden ya delimitadas las tarifas, vamos a ver que México quedó en una gran posición. Y si se da esta renegociación del Tratado de Libre Comercio hacia finales de este año, que se está anticipando respecto a lo que se tenía que hacer el 2026, eso también va a dar certeza. Hoy día las inversiones están detenidas, no solo en México, a nivel mundial. Del mundo. Nadie tiene certeza como para tener una inversión de largo plazo, ¿no? Entonces por eso tenemos el bajo crecimiento esperado para este año en México y en el resto del mundo. Pero una vez que tengamos mayor certeza, si tenemos renegociado el Tratado de Libre Comercio y certeza de que va a continuar, ¿no? Porque una de las cuestiones hoy día es, ¿y si va a continuar? Yo creo que hay todo el interés de los participantes para que sí continúe. Y si se dan las reglas claras, si vemos que las tarifas para México son menores, aunque existan, aunque lleguen a existir algunas tarifas, sobre todo en algunas mercancías, vamos a ver que estamos mejor posicionados que otros países. Y yo creo que es lo que va a detonar que México se vea bien en el contexto global y por eso estamos también positivos para la economía mexicana. No en el cortito plazo, ¿no? En el cortito plazo sabemos que vamos a estar expuestos a lo mismo que está siendo expuesto el resto del mundo, sino principalmente en el mediano plazo, ¿no? Más de 12 meses, por ejemplo, donde ya empecemos a tener esa estabilidad y que los participantes del mercado puedan tomar decisiones y vean que México está bien posicionado. O sea, un poco lo que dirías es que en general nuestros estrategas y tú, en una posición relativa, México lo ven positivo. Sí. O sea, que somos parte de una gran tendencia de lo que está pasando y que dentro de los cambios estructurales que se están llevando a cabo, México puede caer dentro de la parte regional en una situación que relativa a otros países puede ponerlo en una situación ventajosa. Totalmente. Ahí yo te haría la siguiente pregunta, entrando un poco más hacia México, José Luis, es, en este contexto, ¿qué esperas del Banco Central? El Banco Central ha sido agresivo bajando tasas, un poco lo que decías de disminuyendo la prima del riesgo
durante el proceso de elecciones, ya reconociendo cosas fundamentales. ¿Cuál sería la expectativa? Sí. A ver, hay un punto bien importante y es, recordemos que en México el único objetivo del Banco Central, a diferencia de Estados Unidos que tiene un mandato dual, donde es la inflación y el pleno empleo, aquí en México solamente es el tema inflacionario. Entonces, Banco de México reaccionó en el aumento de inflación que tuvimos en 2022, reaccionó subiendo la tasa hasta niveles de 11.25, que históricamente es el nivel más alto. Desde que tenemos una tasa de referencia, nunca habíamos visto una tasa a esos niveles. Los niveles máximos a los que había llegado era 8.25. Entonces, tenerlo 11.25 realmente es algo fuera del contexto que habíamos vivido. Pero esto principalmente por el tema de la pandemia, finalmente, y no de todos los cambios estructurales que vivimos por la pandemia, y por otro lado, la guerra en Ucrania, ¿no? Nos llevaron a tener tasas de inflación muy altas, pero eso ya, llamémosle que ya no lo tenemos afectando la inflación como nos afectó hace 3 años. Banco de México lo reconoce y por eso empieza a bajar de forma más agresiva las tasas y durante todo el primer semestre de este año bajó 50 puntos base en cada una de las 4 juntas para llevar el nivel al nivel del 8%. Y ahora ya tenemos un punto donde Banco de México, después de haber reconocido que no necesitaba tener las tasas tan altas por estos 2 factores que te había dicho, ahora es, ok, ya tengo la inflación en un nivel mucho menor, mucho más controlado, pero todavía no llegó a mi objetivo. La inflación está cerca del nivel promedio de los últimos años, pero el nivel promedio de los últimos años no es nivel que sea el objetivo de Banco de México. Entonces, ahora viene una segunda fase, una fase en la que tenemos que buscar, o tiene que buscar Banco de México, llevar la inflación hacia su objetivo. Y eso no va a ser fácil. Nuestra expectativa de inflación es un poco más alta que la que trae el consenso, ¿no? Lo tenemos arriba del 4%, que es el consenso, que el consenso justamente lo ha revisado al alza hacia el 4%. Nosotros creemos que va a ser por lo menos 50 puntos base arriba, y eso le va a dificultar a Banco de México seguir bajando tasas hacia finales de este año, ¿no? Ahorita efecto base va a ayudar. Entonces todavía en la junta de agosto estamos pensando que Banco de México va a bajar, ya no al ritmo que estaba bajando, porque ya la inflación dejó de estar bajando. Ya la inflación realmente se estacionó en un nivel arribita del 4%. Entonces, eso ya le empieza a poner una complicación a Banco de México, y por eso es que ya vemos un cambio en el comunicado, ya vemos disidentes, ¿no? Tuvimos a Jonathan Heath buscando que no cambiara la tasa, ni siquiera 25 puntos base, bajó 50 puntos base, y tenemos a alguien que dijo, no, hay que bajar no hay que bajar la tasa, ¿no? Entonces, creo que eso lo vamos a ir viendo en el segundo semestre de este año de una manera mucho más marcada, y probablemente veamos esa bajada en agosto, que sería nuestro escenario base. Si la Reserva Federal baja tasas en septiembre, le daría espacio a Banco de México a bajar también en septiembre, pero no vemos más que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflación se va a mantener arriba del 4%, la inflación subyacente también, y va a dificultarle a Banco de México el actuar. Entonces, las tasas se van a mantener, llamémosle, relativamente altas en el contexto histórico, aunque no en el contexto del corto plazo, donde tuvimos tasas de doble dígito. Entonces, yo creo que Banco de México ya aprovechó esta ventana de oportunidad y tocan solamente ligeros ajustes hacia adelante, pero realmente ya no vemos que vaya a bajar de forma muy importante. Se debe mantener la tasa restrictiva porque no vamos a llegar a los objetivos del 3% de inflación que tiene Banco de México. Creo que es muy importante, José Luis, reforzar la idea justamente de que en un periodo de alta incertidumbre, cómo no perder el largo, por el corto plazo, ¿no? Un poco la paciencia, entender lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que esa es un poco la señal, entender qué son las certidumbres, ¿no? Y si te entendí, certidumbres, otra vez volvemos al tema de la inflación, dólar débil, finanzas públicas a nivel global, estoy hablando comprometidas, ¿no? Sí. Una regionalización, Sí. más que una globalización. Sí. Dentro de este contexto, lo que tenemos acercándonos a México, seguimos constructivos en el bloque norteamericano como tal, en la parte de Estados Unidos liderado por la parte tecnológica,
como una economía que favorece, digamos, el cambio tecnológico y la inversión. Algo que es bien importante es que para soportar esta tecnología vamos a necesitar inversión en infraestructura, en todo el bloque, para poder acompañarlo, ¿no? Sí. Y de aquí en adelante nos asentamos un poco hacia México, Sí. donde la primera pregunta que siempre nos topamos es, ¿el dólar está débil o el peso está fuerte? La respuesta es el dólar está débil. Ujú. No tiene que ver tanto con una posición de México. Sí. Una posición relativamente de México ventajosa en esta situación, en la cual lo que estamos también viendo enfrentado es un banco central que aunque quisiera bajar un poquito más las tasas, igual no lo puede llegar a hacer justamente por esta inflación persistente y por este propio cambio que estamos viendo. Entonces, yo creo que si esto engloba lo que estamos viendo, la diversificación es la clave del éxito, ¿no? Totalmente, ¿no? Y creo que tocas un punto bien importante para las personas inversionistas en México, todas las personas que nos escuchan, que no podemos perder de vista. Sí, las tasas todavía se mantienen en niveles atractivos, pero justamente se dan oportunidades. Si diversificamos nuestros portafolios, vamos a tener fuentes de retorno adicional, porque está cambiando la estructura de las inversiones. Lo que antes, por ejemplo, antes cuando caía la renta variable, tenías los bonos que les iba bien. Ya no está pasando eso. Tenías el tipo de cambio para un inversionista mexicano que luego, una vez que había un problema en las bolsas, un problema geopolítico, un problema económico, político, luego reaccionaba. Ya no lo estás viendo. Entonces, sí tenemos que replantear el posicionamiento de nuestros portafolios, pero no perder la visión de largo plazo de que lo que buscamos es acrecentar nuestros patrimonios, no simplemente mantenerlos. Entonces, necesitamos esa diversificación que estás diciendo y necesitamos estar analizando y ser muy ágiles. Nosotros en los portafolios multiactivos que manejamos, realmente lo que estamos haciendo son cambios importantes en nuestros portafolios, reconociendo justamente que el mundo está cambiando y que la labor que tenía determinado activo en el portafolio está cambiando y en algunos casos tienes que deshacerte de algunas partes del portafolio o activos en el portafolio que tenían una función y que hoy ya no la están cumpliendo. Entonces tenemos que ser muy dinámicos, tenemos que analizar muy fuerte los portafolios y los mercados para tener un mejor posicionamiento, pero eso se puede hacer y te da posibilidades de retorno bien importantes porque las hay en estos momentos, ¿no? Y creo que en México, por ejemplo, tenemos todavía una bolsa que sorprendió este año teniendo un muy buen desempeño en pesos y mucho mejor en dólares. Es de las mejores bolsas que se ha visto en el mundo en lo que va de 2025 y nos sigue gustando. Los bonos de México nos siguen gustando también. La verdad es que tenemos ya una curva con tendencia positiva, ¿no? Con una pendiente positiva, cosa que mucho tiempo no lo tuvimos, ¿no? Ya todos los bonos te pagan arriba del nivel del fondeo a un día. Eso, la verdad, es una muy buena oportunidad de inversión a bonos de largo plazo. Tipo de cambio, como dijimos, ¿no? Quizá ya el dólar no es algo donde tienes que estar refugiado. Entonces, tenemos eso, tenemos todas estas megatendencias, la parte de tecnología, la parte de Estados Unidos, cuestiones de defensa, por ejemplo. El gasto en defensa en Europa se está subiendo de una manera súper importante y esto también te genera unas oportunidades de inversión en empresas focalizadas en la parte de defensa. Mientras los bancos centrales y los diferentes países empiezan a diversificar sus reservas, el oro, por ejemplo, ¿no? Metales preciosos, empiezan a ser favorecidos. Entonces, tenemos que replantear, pero hay oportunidades bien interesantes. Y justamente esta volatilidad no solamente nos da oportunidades para diferentes clases de activos, sino nosotros como manejadores activos de portafolios, nos da una gran oportunidad de generar alfa, de generar rendimiento arriba del benchmark, porque si tú eres selectivo y empiezas a sobreponderar en tus portafolios las empresas, los sectores que están mejor posicionados en el nuevo entorno, puedes generar unos rendimientos mucho mejores que lo que sería una inversión, llamémosle, en el índice tal cual, ¿no? Entonces, la verdad es que vemos un ambiente que a nosotros como tomadores de decisiones de inversión activa nos encanta. La verdad es que vemos que es un ambiente muy bueno y que nos puede seguir generando muy buenos rendimientos por arriba de los rendimientos de la tasa
de corto plazo, que sigue siendo buena, pero el año pasado, por ejemplo, es un ejemplo. El año pasado, nuestros portafolios diversificados tuvieron un mucho mejor rendimiento que las de corto plazo, y que el corto plazo tuvo rendimiento de doble dígito. Pero nuestros portafolios que estaban enfocados en rentas variables de diferentes regiones, ¿no? Tanto en México como de diferentes regiones, aprovechamos también y tuvimos una mayor exposición al tipo de cambio, lo que en un año donde sí se depreció nuestra moneda, todo eso nos generó oportunidades de tener un mejor rendimiento. Hoy día siguen habiendo algunas de estas, unas han cambiado, pero son sustituidas por otras. Entonces, la verdad es que la diversificación, como acabas de mencionar, es algo que tiene que ser central, y tenemos que ver los objetivos de inversión y el horizonte de inversión de cada inversionista para seleccionar, llamamos de, el mejor portafolio acorde con el riesgo que quieren tomar y con el tiempo que quieren dejar, llamémosle, madurar las inversiones, pero siempre teniendo eso en mente para tener un mejor rendimiento en el largo plazo, y no solamente estar buscando que hoy me paga mejor una inversión de muy corto plazo y tener todos mis recursos ahí, porque cuando cambie esto y se bajen las tasas y busques tú las otras opciones, pues esas otras opciones quizá alguien ya llegó antes que tú, ese tren ya pasó, y efectivamente entonces ya no vas a tener una gran opción. Ahorita es cuando hay que tomar las decisiones de inversión buscando el rendimiento de los siguientes años. Don José Luis, muchísimas gracias. La verdad es que creo que es un mensaje claro, justamente, de que si bien estamos en un contexto de alta incertidumbre, con disciplina, proceso, estudio, se pueden encontrar las oportunidades de inversión que va hacia adelante. Y coincido contigo, ¿no? Hemos hecho inversiones durante muchos años, ¿no? Y sabemos que justamente en los momentos de una tierra fértil, donde podemos encontrar grandes oportunidades, ¿no? En un momento de alta incertidumbre, pero bueno, para eso está todo el equipo de profesionales de inversión. Muchísimas gracias, José Luis. Y gracias. Muchas gracias.